A mí me parece que se empieza a producir una decadencia de la concertación a fines de los 20 años de gobiernos de los presidentes demócratas cristianos y socialistas. La crítica proviene de la derecha, en el sentido que hay que cambiar el gobierno, no puede seguir gobernando la concertación, y después de la izquierda extra concertación, fundamentalmente a partir del 2011, de manera que la concertación, que había sido un gobierno exitoso por 20 años, se ve superada históricamente, y esto se debe en parte a su incapacidad de renovación generacional, bastante visible en las elecciones de 2009, la pérdida de liderazgo en las ideas y una efectiva también derrota cultural, o sea, en las universidades, en ciertos grupos de estudio y en otros, las posiciones de izquierda se van imponiendo a las que sostenían estos grupos de la concertación. Paralelamente, si tú miras las organizaciones intermedias de la sociedad, los colegios profesionales, la CUT, el colegio de profesores, las federaciones estudiantiles, en casi todas ellas, que en los 80 y comienzos de los 90 eran de partidos de la concertación, demócrata, cristiano y socialista, terminan siendo del Partido Comunista o de grupos de lo que sería posteriormente el Frente Amplio. De manera tal que hay una pérdida paulatina de capacidad de la propia concertación. Y por último, esta termina asumiendo un poco los diagnósticos más autoflagelantes que ya habían existido en su seno a partir de 1998. Y en este proceso, ¿qué pasa con la derecha? La derecha en general tiene dos cosas que son distintas. Por un lado, la alegría de llegar al gobierno el año 2010 con el presidente Sebastián Piñera, que le permite un primer gobierno y que es bastante exitoso en algunos planos, en la reconstrucción del país, en el crecimiento económico, en la creación de empleo, pero que es negativo en otros. Por ejemplo, en las protestas que hay el 2011 en materia estudiantil, principalmente universitaria, no solo contra el gobierno, también contra el sistema educacional chileno, que se implanta en la práctica las tesis del no al lucro, no al copago, no a la selección y la necesidad de reforma constitucional. Y en eso la derecha muestra un cierto vacío intelectual y una incapacidad de penetración en distintos sectores sociales también, al igual que lo que había ocurrido con la concertación de partidos por la democracia. ¿Y cómo crees que influyeron esas protestas para lo que fue el estallido del 2019? A mi juicio es decisivo, sí. El 2011 cambia la completa, forma. Por favor. El 2011 cambia la forma de hacer política en Chile. En la práctica siempre se había utilizado entre 1990 y 2010 una negociación política entre el presidente y los partidos, entre el presidente y el Congreso. Pero el 2011 eso se va directamente a la calle o a los actores sociales que pasean de alguna manera al sistema político, negociando directamente desde la calle con el gobierno o con los parlamentarios, pero cambiando el paradigma, y eso los obliga a los sectores políticos a integrar a estos grupos a la actividad por ejemplo, de la candidatura de Michelle Bachelet en 2013 y al gobierno en 2014. ¿Qué pasó el 2014? Bueno, que se dice que hubo un frenazo económico se culpa a las reformas económicas de Michelle Bachelet. Esto llevó a que dejáramos de ser un referente económico y tuvo consecuencias sociales. Entonces, ¿qué consecuencias tuvo eso para lo que ocurrió después, crees tú? Respecto del frenazo económico o el éxito económico, a mí me parece que tiene que mirarse como en el largo plazo. O sea, por ejemplo, desde 1984 hasta 2006 hay una larga fase de crecimiento económico. Son las décadas de oro de la economía chilena y cuando el prestigio internacional de Chile es más alto, cuando se firman más tratados de libre comercio, cuando hay un crecimiento alto y una reducción de la pobreza muy sistemática y muy decidida. Y esto lleva, por ejemplo, a que Chile se incorpore a los estándares OCDE, por una parte, y al grupo de las naciones de alto desarrollo humano en el índice del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Eso se ralentiza, yo diría que a partir del 2006-2007. Lo que ocurre el 2014 es que hay un segundo frenazo que es producto de las reformas tributarias de la presidenta Bachelet, el ministro Arenas, y apoyada por los partidos de gobierno y también de la oposición de lo que sería después Chile Vamos, Renovación Nacional,
y la UDI. Y esas reformas que tenían un sesgo clasista muy grande contra los poderosos de siempre, terminan marcando una etapa de rendimientos más bajos en materia económica. Pero si tú dividieras en dos los 30 años, por ejemplo, tú tienes un periodo desde el 90 hasta el 2006 que es más rico que el periodo del 2006 hasta el 2019-2022. ¿Qué pasó el 2006? El 2006 asumió la presidenta Michelle Bachelet por una parte, por otra parte se produjo la marcha de los pingüinos, lo que se llamó la revolución de los pingüinos. Y en términos económicos se produjo un crecimiento más bajo de lo que habían existido en los 3 gobiernos anteriores y en el gobierno siguiente del presidente Sebastián Piñera. A mí la manifestación del 25 de octubre de 2019 me parece que logra hacer sentido a la ciudadanía la protesta que se había estado desarrollando en las semanas anteriores por los estudiantes y que había tenido su etapa de mayor violencia y de mayor impacto con el asalto y quema de las estaciones del metro el 18 de octubre. Pero el 25 de octubre lo que se produce es una percepción de que la ciudadanía está de acuerdo con las demandas que en ese minuto se plantean fundamentalmente como sociales, es decir, mejores pensiones, mejor salud, mejor educación, contra las injusticias, que si bien son fórmulas genéricas, parecía como que una gran cantidad de la población se sumaba a ellas. ¿Por qué se produce eso? En parte porque esas situaciones eran reales, o sea, había problemas en la salud, en la educación y en las pensiones, y en parte porque se logró generar un gran rechazo, no solo al problema del alza de los 30 pesos, sino que al sistema político en su conjunto, que graficó esa frase: no son 30 pesos, son 30 años. Y finalmente eso llevó a darle una dinámica distinta al movimiento de octubre, que derivó en noviembre en un proceso constituyente. A mí me parece que hay 2 o 3 cosas que son relevantes para que las demandas sociales deriven en un proceso constituyente. Lo primero es que la petición de cambiar la Constitución venía desde los años 2000. De hecho, el esfuerzo o el carácter constituyente que le imprimió el presidente Ricardo Lagos a la reforma de 2005 está en ese sentido, o sea, decir que la Constitución de 1980 tiene una falta de legitimidad inicial por haber sido impuesta en dictadura, en un régimen autoritario, entonces hay que limpiar eso. Bueno, como para muchos no fue suficiente lo del presidente Ricardo Lagos, sigue vigente ese problema. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay un gran trabajo social al respecto. Si tú miras las demandas de los centros de alumnos, federaciones de estudiantes y otros grupos de la sociedad, no solo querían educación gratuita y de calidad, sino cambio constitucional. No solo querían no más FP, sino cambio constitucional. O sea, parecía un paraguas donde cabían todas las demandas. Y lo tercero es que si tú miras la Revolución de Octubre de 2019, ella surge como una manifestación de problemas sociales. Si tú te vas a noviembre, los sectores políticos empiezan a hablar de la eventualidad de cambio constitucional, pero las encuestas también muestran que la sociedad encuentra que el cambio de constitución está entre los 3 problemas más grandes del país, es decir, la revolución, que originalmente es social, deviene en constituyente. O sea, ¿tú crees que ese fue el motivo por el cual la derecha cedió a la idea de una nueva constitución y compró ese relato después de la marcha del 25 de octubre? La derecha no cede a la demanda por nueva constitución después del 25 de octubre. Yo creo que lo hace como el primer fin de semana o segundo fin de semana de noviembre. Y la razón es porque se empieza a imponer eso a nivel político. Y la derecha, particularmente el gobierno, carente de un discurso sólido y de presencia en la calle de sus partidarios, cede a esta pulsión o a esta demanda política y ciudadana por la nueva constitución. De hecho, el primer planteamiento del presidente Sebastián Piñera es que hubiera un Congreso constituyente, o sea que esto se canalizara a través del Congreso. Cambia todo cuando en la jornada del 12 de noviembre, en la práctica lo que se produce es un inicio de hecho de un proceso constituyente.
¿Cómo tú calificarías este proceso histórico? ¿Como una revolución, se podría decir? A mí me parece que lo que surge el 18 de octubre de 2019 y se desarrolla fundamentalmente en las semanas siguientes y que termina en un proceso constituyente que se cierra el 4 de septiembre de 2022, es una revolución. Y si tuviéramos que ponerle apellido, es una revolución constituyente. Y me parece que es una revolución porque, en primer lugar, hay ideas políticas sustancialmente contrastantes entre el gobierno o el orden político en general y el sector que está promoviendo el cambio de sistema político. En segundo lugar, porque no solo hay ideas políticas contrastantes, sino que hay una lucha por el poder. O sea, esto no se da solo en el plano ideológico, doctrinario o académico, sino que se lleva a la lucha política propiamente tal. Y en tercero, porque hay una genuina participación popular, que es bastante amplia. Lo que le faltó para hacer una revolución exitosa, real, terminada, es la aprobación del texto constitucional de septiembre de 2022, porque eso habría cerrado el proceso y por eso se puede decir a la larga que es una revolución fallida, inconclusa, abortada o alguna otra característica por el estilo. No sé si se cierra el día 4 de septiembre el proceso revolucionario que se había iniciado antes. En general en historia las cosas tienen procesos un poco más largos, pero sí es el golpe de gracia más definitivo. Y en ese sentido, si bien tuvo opciones adicionales, por ejemplo la elección del 7 de mayo del año siguiente para el Consejo Constituyente, la verdad es que el resultado fue exactamente al revés y el Partido Republicano tuvo la mayoría, de manera tal que el golpe se sintió, fue duro y en la práctica cambió la forma de hacer política y de pensar cómo se iba a resolver la crisis de octubre, que en la práctica se resolvió por el paso del tiempo. Y viendo cómo transcurren los procesos revolucionarios históricos en otros lados, en otras situaciones, y que la historia no se repite pero rima, ¿tú crees que esto ya se terminó o podría continuar? O sea, si uno mira la Revolución de Octubre de 2019 y la compara con otros procesos históricos, a mí me parece que es claro que la Revolución de Octubre de 2019 se acabó. Lo que ocurre es que podría renacer bajo otros argumentos u otras realidades en un momento distinto en Chile. Y eso es muy importante tenerlo claro, porque si tú miras los problemas sociales que había en Chile o económicos que había en el país en 2019, casi todos hoy día son más graves que en 2019. O sea, hoy día la educación ha perdido calidad, más niños abandonan la escuela, tenemos más de 500.000 niní, o sea, jóvenes que no estudian ni trabajan, es más difícil encontrar un empleo formal, o sea, hay una serie de características o situaciones que van llevando a pensar que en Chile la cuestión social se ha agravado, y eso lo muestran las listas de espera en los hospitales y otros tantos problemas. ¿Cómo crees que va a ser descrito el 18 de octubre del 2019 en 100 años más por los libros de historia? A mí me parece que el 18 de octubre de 2019 se va a describir de manera plural en los libros de historia en el futuro, o sea, se va a describir indistintamente como un estallido social, que es la fórmula que más se reconoció en los días de octubre de 2019, como un golpe de Estado fallido, que fue la fórmula que adoptó el presidente Sebastián Piñera años después de los acontecimientos, como una revolución, que es la fórmula que he ocupado yo en distintos textos, como una rebelión popular, que es una fórmula fundamentalmente utilizada por sectores de izquierda que fueron partidarios de los sucesos. Es decir, hay muchas formas de llamar al mismo acontecimiento, pero todos dan cuenta de una crisis del sistema político muy, muy profunda, no simplemente superficial, y en segundo lugar de un intento de hacer un cambio sustancial del orden económico social vigente hasta 2019. Y ese golpe de Estado, ¿qué van a decir los libros de historia? ¿Quiénes estuvieron detrás? No sabemos qué van a decir los libros de historia sobre un eventual golpe de Estado de 2019, pero yo creo que falta mucha investigación todavía para saber quiénes estuvieron detrás, al punto que todavía no tenemos claro quiénes incendiaron las estaciones de metro y otro tipo de información que lamentablemente
o nos aparece vedada o no la tenemos muy clara.